Muy buenas tardes, bienvenidos todos acá al Museo de la Biodiversidad, el Biomuseo. La charla de hoy se llama Una gran selva a las puertas de la ciudad, el Darién y su importancia global. Esta charla va directamente acompañando a la exhibición que tenemos temporal que se llama El Gran Bosque del Darién. Parte del material, este material ya existía y mucho está reflejado ahora en la exhibición temporal. Panamá es un país bendecido. No solo es un país con grandes selvas, 2 océanos y todo lo que ven aquí en el Museo de la Biodiversidad, sino que tenemos un gran bosque que casi comienza a las puertas de la ciudad y es este Gran Bosque del Darién. No es la provincia de Darién, es más grande que eso. Es el Darién histórico. Es un Darién que se extiende más allá de esa frontera con Colombia, en donde estamos viendo a los inmigrantes pasar más de 1000 inmigrantes por día. A través de esa gran selva pasan los inmigrantes, pero sigue siendo una gran selva y una selva de importancia global. Y lo que van a escuchar hoy y lo que van a ver en la presentación es por qué es tan importante. Entonces, ¿qué es Panamá? Vamos a repasar nuestro país. Panamá es un país excepcionalmente biodiverso. Significa que es un país con una gran variedad de formas de vida, una gran variedad de plantas y de animales. Y es una locura. Tenemos 280 especies de mamíferos. Ese gatito se llama jaguar. Más de 1012 especies de aves, más que toda Europa y Norteamérica juntos. Más de 12.000 especies de plantas vasculares de toda clase. Esta es una comparación de la riqueza de especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios de algunos países. Miren, Brasil y Colombia se consideran los gigantes mundiales de la diversidad biológica. Son estos países que es tan alucinante la cantidad de plantas y animales que tienen que más nadie se los gana. Pero miren cómo está Panamá, se para bastante comparable a los otros 2 países. Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, Colombia tiene 1 millón de kilómetros cuadrados y Panamá solo tiene 75.000. Y miren qué bien nos va en la comparación. Y esa riqueza de plantas y animales que tiene Panamá es porque Panamá juega un rol excepcional en la historia de la diversidad biológica de las Américas y del planeta, por ser ese puente de tierra que conecta Norteamérica y Suramérica. Cuando Panamá surgió, que es la historia que contamos aquí en el museo, Panamá surge hace 4, 5, 6 millones de años y conecta por primera vez Norteamérica y Suramérica. Por primera vez en 60 millones de años, Suramérica, que era este continente aislado, evolucionando a toda velocidad por su propia cuenta, un mundo aparte, como Australia en esteroides, de repente se conecta con Norteamérica y el resto del continente. El surgimiento del Istmo de Panamá fue el evento que afectó el clima y la vida en la Tierra más importante de los últimos 60 millones de años. Y a través de ese puente de tierra cruzó toda la biodiversidad de los 2 continentes, pero quedaron además montañas que eran como islas más frescas en medio de un mar de tierras calientes y que habían estado evolucionando su propia biodiversidad. Y esa historia tan única de ese pedacito de tierra, ese hilo de tierra que conecta continentes y separa los 2 océanos más grandes del planeta, es la que le da a Panamá la riqueza de especies tan increíble que tiene. Nosotros en Panamá tenemos 5 especies de guacamayas. Panamá es el país más biodiverso de Centroamérica. No dejen que los ticos nos cuenten. En Panamá tenemos 5 especies de guacamayas y esas son las 5 especies de guacamayas que puede contar Centroamérica. Pero Centroamérica sin Panamá nada más tiene 2 especies de guacamayas. Las otras 3 solo ocurren aquí. Y es parte de esa biodiversidad que compartimos con Suramérica, teniendo un pie en Suramérica y otro pie en Centroamérica, que es el pedacito que de alguna manera Centroamérica cuenta, pero que solo tiene Panamá y que le suma especies a Panamá. Eso se lo debemos a esa función, esa realidad de que tenemos un pie puesto en Suramérica y otro en Centroamérica. Y ese pie en Suramérica es este gran bosque al este de la ciudad de Panamá, al este del canal. Bien, no podemos hablar de los bosques del este de Panamá sin hablar de su gente. La riqueza de la gente, de la población, de los panameños que están al este de la ciudad de Panamá es extraordinaria. Es una tierra de gran riqueza cultural, de gran riqueza étnica, ¿no? Hay afrodarienitas que tienen siglos de estar ahí. Por supuesto, los grupos indígenas ancestrales que estaban ahí primero que más nadie. Estos son guías que nos guiaron en una expedición que hicimos
a través de la comarca de Huargandi y otras partes para ir de océano a océano, son cunas y un embera. También hay latinos que emigraron hace décadas al Darién. Hoy día son parte de la fibra del tejido social que hay en el este de Panamá. Pero el este de Panamá también es una tierra de bosques majestuosos, verdaderamente fuera de serie. Bosques que son excepcionales bajo cualquier lupa, bajo cualquier definición de lo que es una selva tropical. Cuando ustedes tienen la dicha de ir al bosque y de verdad entrar en el bosque, esos bosques del este de Panamá, y alcanzas a tener un momento de paz en la mañana, te despiertas, te alejas de la gente y te vas por el río, y son unos bosques majestuosos, entras en esta sensación de paz, de la maravilla de la diversidad de la vida. Pero también son bosques de algarabía. Esa misma mañana te puedes despertar y sentir la bulla de miles de pájaros que están cantando, guacamayas que están discutiendo, no sé qué estarán discutiendo, pero haciendo su bullengue en los árboles, monos aulladores y un montón de ruidos en la selva. Son bosques de algarabía. Son bosques en donde te puedes parar en una montaña y ver lejísimos vistas espectaculares. Aquí estoy, esto fue en la serranía de Pirre, y a través de un valle de tierras bajas hay otra montaña que es la serranía de Setetule. Cada montaña del Darién es como una isla de bosques nubosos con sus propias especies endémicas en un mar de tierras bajas. Es algo extraordinario. Así como puedes ver de lejos, puedes arrodillarte y ver cosas maravillosas chiquititas alrededor tuya de cerca. Esa tarde, esas son como unos hongos. Esa tarde acababa de llover y yo logré contar casi 30 especies diferentes de hongos solo arrodillándome y buscando, de diferentes clases, colores. En fin, no sé cómo decirles, pero es extraordinariamente maravilloso estar en estos bosques. Son bosques fuera de serie. Son bosques que te puedes pasar años explorando y nunca te vas a aburrir. Aquí estamos nosotros y miren este árbol que es como una cortina de helechos, de metros de largo las hojas. Son bosques con árboles gigantescos, árboles monumentalmente grandes que suben y ganan. Estos gigantes ganaron la carrera por el sol. Estos gigantes crecieron y crecieron y crecieron hasta que le ganaron a los otros árboles, y son los árboles emergentes del dosel. Nuevamente, son bosques en que te tienes que fijar en las cosas chiquitas también. Miren este cactus que crece en los árboles, un cactus epífito, y además las flores salen del borde de la hoja. La parte nubosa de los bosques es como si entraras en un mundo encantado, porque las nubes lo vuelven todo misterioso, y el juego de la luz con las orquídeas, las bromelias, los anturios, todo lo que crece alrededor de los árboles hace que el ambiente mágico del bosque te hechice. Es espectacular. En fin, Panamá es bendecido de tener estos bosques tan increíbles, pero una de las cosas más importantes, y si no se llevan ningún otro mensaje de la charla, quiero que se lleven este. Lo más increíble es que la mayoría del bosque sigue siendo un solo bosque. Desde por acá, por el lago Alajuela, hasta la frontera con Colombia y más allá, hay cerca de 2 millones de hectáreas todavía de bosques conectados. Bosques conectados, no separados, no son fragmentos. Hay una gran conexión de bosques, y eso es lo que le da valor mundial, y les voy a explicar por qué. Miren, este es el bloque boscoso de mayor extensión que queda en toda la ecorregión Chocó, Darién, Manabí. Pero ¿qué es eso de la ecorregión o el hotspot Tumbes, Chocó, Magdalena o ecorregión Darién, Chocó, Manabí? ¿Qué es un hotspot? En el planeta la diversidad biológica no está distribuida de manera pareja. La variedad de plantas y animales, la colección de todas las especies que existen en el planeta no están distribuidas como mantequilla de maní sobre una rebanada de pan. No. La diversidad biológica se acumula en ciertos lugares, y otras regiones tienen poquita biodiversidad y otras tienen mucha. Nosotros estamos en una región de mucha biodiversidad, pero de verdad es que es muchísima. Entonces estamos entre dos hotspots, Mesoamérica y este que es el que le estamos hablando hoy, Tumbes, Chocó, Magdalena. Pero, ¿qué es un hotspot? Un hotspot es una región que tiene 3 características. La primera es que tiene una altísima colección de especies de plantas y animales, altísima biodiversidad. La segunda es que tiene muchas especies
únicas en el mundo. No es solo que tiene muchas especies, sino que tiene miles de especies que solo ocurren en esa región y en ninguna otra parte del planeta. Y lo tercero, y eso es lo que lo hace un hotspot también, es que son bosques altamente amenazados, son ecosistemas altamente amenazados. Somos ecosistemas que han perdido al menos el 70% de su ecosistema, queda menos del 30%. Hemos perdido más del 70% de los bosques de nuestro hotspot, el hotspot en donde están los bosques del Darién. La parte de estos ecosistemas, voy atrás un segundo. Ustedes ven que esto pareciera cubrir una parte interesante del planeta, pero el bosque que queda o el ecosistema salvaje que queda es tan poquito que ocupa menos del 2.5% de la superficie del terrestre del planeta, pero contiene más del 78% de las especies de plantas y animales de la Tierra. Entonces la importancia de proteger lo que le queda de ecosistema salvaje a los hotspots es extraordinariamente alta. Es donde quieres poner la apuesta, donde quieres hacer la inversión, donde quieres hacer el esfuerzo de salvar lo más posible, porque tienes el mayor impacto, ya que tiene la mayor colección de especies de plantas y animales. Es lo más cercano que tenemos a un arca de Noé en su conjunto, a un arca de Noé donde en medio de toda esta destrucción aquí se logran salvar una enorme cantidad de las especies de plantas y animales de la tierra hacia el futuro. Sí la logramos salvar. ¿Qué rol juega nuestro gran bosque de Panamá aquí? Un poquito sobre nuestro hotspot. Nosotros tenemos un problema de branding con nuestro hotspot. Nosotros tenemos un problema de mercadeo. Miren los nombres de los otros hotspots: Andes tropicales, Mesoamérica, California, las islas del Caribe. Todos estos hotspots tienen nombres que te suenan de una vez. El de nosotros se llama Tumbes, Chocó, Magdalena, que parece que queda algo así como entre Bellavista y Villalucre. O sea, nosotros suena como una barriada, no tiene como que no logramos que suene que eso está aquí en Sudamérica, no tiene todavía la connotación exótica, pero es uno de los más importantes del mundo de todas maneras, con igual importancia o más que los demás. Bien, y hay distintas definiciones del hotspot. Conservación internacional, de Nature Conservancy, lo ven diferente, siempre incluyen nuestros bosques del este de Panamá. Este estudio lo hizo World Wildlife Fund de este hotspot. Pareciera que Panamá tiene una colita del hotspot. En realidad el 12% de la superficie terrestre que está en el hotspot. Pero a Panamá le quedan, dentro de Panamá está casi el 33% de los bosques que quedan. Casi, o sea, un tercio. Porque los demás han destruido tanto y tanto, pero tanto, que nosotros tenemos, esto es como que en el Valle de los Ciegos el tuerto es rey. Nosotros sí venimos destruyendo los bosques, pero Colombia y Ecuador vienen destruyéndolos mucho más rápido. Entonces, lo que le queda a Panamá es valioso porque es el 33%, pero aquí lo más importante, además del área, es que es un solo gran bosque. La enorme cantidad del bosque es un solo gran bosque. Hay muchas especies de plantas y animales únicas que solo existen en esta parte del mundo de nuestros bosques y en ninguna otra parte del planeta Tierra. Un ejemplo es esta especie, el mono araña negro. El mono araña que está en Bocas del Toro, en Coclé, en Chagres, es el mono araña colorado o centroamericano. Pero desde Chagres hasta pasando por Mamoní, Madungandí, etcétera, hay una transición hacia esta especie que es el mono araña negro. El mono araña negro, en teoría, debería existir en toda esta parte de Colombia y en este pedacito de Panamá. Pero como los bosques de Panamá no solo es un solo gran bosque, sino que la conservación aquí ha sido mejor y cazan menos a estos monos, se estima que más de la mitad de la población que queda está en este pedacito de Panamá y menos de la mitad en todo este bloque gigante de Colombia debido a la destrucción del lado colombiano. Es un buen ejemplo. Y es una especie que merece seguir viviendo. No tiene quizás ningún valor comercial importante, no vamos a descubrir una medicina que le va a salvar la vida a alguien, pero miren a este ser, es un mono empático, acrobático, tiene expresiones como si fuera una persona. Es una de esas especies como las miles que hay, que cada una de ellas merece existir porque sí. No tenemos derecho a borrarlas de la tierra. Y aquí en Panamá tenemos la mejor oportunidad de que siga viviendo para los cientos de años que vienen. Y así podemos seguir hablando. Esta rana se llama la rana arlequín de Cerro Sapo. Solo existe en las serranías de Panamá que dan hacia el mar del lado del Darién. La serranía de Piña y la serranía de Sapo. Existen menos de 2.000 hectáreas
de bosques nubosos de cima de esas serranías. Este es el solitario variado, otra especie que está básicamente circunscrita a Panamá, aunque pasa un poquito para el lado colombiano en Tacarcuna, y también solo existe en esta parte del mundo y en ninguna otra parte del planeta. Y aquí les he contado de 3 especies, pero es que estamos hablando de miles de especies de plantas, insectos, mamíferos, anfibios, miles de especies que solo están en estos bosques de este hotspot y en ningún otro lado del planeta. Tenemos el bosque más grande del hotspot, el bloque de bosque más grande, de buena calidad, intacto, básicamente primario, que le queda a todo el hotspot. Y esas 2 millones de hectáreas conectadas de bosque son la mejor oportunidad de salvar la riqueza de vida única de este hotspot a largo plazo. Imagínense un bosque chiquitito como el Cerro Ancón. Ese bosque, si pierde unas cuantas hectáreas, se descalabra el equilibrio entre las especies que están allí y no puede sostener sus especies a largo plazo. El bosque gigante de Panamá, del este de Panamá, esas casi 2 millones de hectáreas de bosque que van desde Panamá y se derraman un poquito en Colombia, es al revés. Es tan grande que puede tener algunos problemas. Podemos hacer una conservación un poco imperfecta, pueden extraer algunos árboles, puede haber un poco de minería ilegal de oro, puede haber un poco de cacería ilegal. Nuestro esfuerzo de conservación puede ser bastante imperfecto y aún así ese bosque va a lograr servir como de arca de Noé, de resguardo para miles de especies de plantas y animales por cientos de años, siempre que mantengamos 2 cosas: una gran área de bosque, de hábitat, y la conectividad del total, que siga siendo un solo gran bosque y no pedacitos de bosque, porque donde lo vas rompiendo se va volviendo más frágil. Ese es el valor que tiene nuestro gran bosque. Amenazas. Este bosque es espectacular, pero hemos estado oyendo, todos los que vivimos en Panamá hemos estado escuchando para siempre o por siempre de que la deforestación en Darién, la extracción maderera, los problemas de construcción de carreteras ilegales, invasiones, todos los problemas que hay en el bosque del Darién. Y aquí vamos a hablar un poquito de dónde vienen los problemas, un vistazo rápido. La mayoría de los problemas tienen que ver con la deforestación y la expansión de ganadería y agricultura, principalmente en tierras que no son realmente aptas a largo plazo para la ganadería y la agricultura. Se van erosionando y van perdiendo fertilidad una vez que le quitas el bosque. Así se va viendo a medida que se va destruyendo. Tenemos una cadena de áreas protegidas y comarcas. Fue lo que salvó al bosque. O sea, mucha gente se pregunta, espérate, ¿cómo fue así? Siempre hemos escuchado de la deforestación. ¿Cómo se salvaron estas áreas? ¿Cómo se salvó este gran bosque? Panamá no lo planeó. No fue un plan. No hubo una visión de que vamos a salvar el gran bosque. Eso no sucedió. Lo que sucedió es que, como pensando aisladamente o por una serie de medidas, el bosque se salvó. Primero, el Parque Nacional Chagres surge por las necesidades de la cuenca del canal. Después el Parque Nacional Portobelo, después, o antes más bien, se había creado en el 2029, en el 1929, la comarca de Cunayala, que sirve de conector para todo lo demás. En 1995 se crea la comarca de Madungandí, el territorio, miren el bloque grande que ha salvado Madungandí a las puertas de la ciudad de Panamá. La comarca de Huargandi, otro bloque grande muy cerca de la ciudad de Panamá que se salvó, conectado con Madungandí y Cunayala. Después la comarca en Veraguaunán de Sémaco se creó en los años 70. El Parque Nacional Darién también se creó en los años 70, ahí hay traslapes. La comarca en Veraguaunán de Zambú, del sector de Zambú, son la misma comarca con 2 sectores. El corredor biológico Serranía de Bagre, ahí está la reserva de Punta Patiño, y así, poco a poco, creando bloquecito o bloquezote, se fue salvando casi la enorme mayoría de los bosques. Gran parte de esto, pues, en territorios indígenas, como lo van a ver también en la exhibición. Y no puedo dejar de mencionar iniciativas pequeñas pero importantes como la Reserva del Valle del Mamoní. Esta es una iniciativa privada en donde he estado vinculado desde el año 2008 y está pues arriba, en las cabeceras del río Mamoní. Son 4.000 hectáreas en una zona en donde el bloque grande de Chagres está conectado por un cuello de botella al resto del bosque. Entonces tiene una función especial porque ayuda a fortalecer la conectividad.
no es solo porque salvan el bosque y evitan la deforestación de un área que estaba sufriendo una elevada tasa de deforestación, sino al mantener una presencia, una vigilancia, evitar la cacería ilegal, por ejemplo, de jaguares, se mantiene la salud del corredor y eso ayuda a que la conectividad biológica del área total se mantenga. La Reserva del Valle del Mamoní tiene registrados 14 jaguares distintos que usan la reserva, un área de menos de... El Valle del Río Mamoní en ese sector son 10.000 hectáreas. Ahí no viven 14 jaguares, 7 de ellos usan ese hábitat y 7 son transeúntes. Pero es una alta densidad de registro de jaguares y a la puerta de la ciudad de Panamá. ¿Por qué tantos jaguares? La razón es que ellos usan el corredor. Es crucial ese aumento de la vigilancia, de la presencia, esa relación positiva con las comunidades que permite que los jaguares no sean cazados, ayuda a que el corredor funcione bien. Y los jaguares son una especie, pero estamos hablando de docenas de especies que usan el corredor para moverse de un lado al otro. Ahora sí, hablamos de las amenazas. Hay retos y amenazas en la conectividad del bosque, principalmente la apertura de carreteras y caminos que llevan a la deforestación. Aquí ven cómo se va abriendo un espacio deforestado y la conectividad comienza a desaparecer porque ya no hay ese bosque con bosque que es lo que se busca mantener. La amenaza más grande a largo plazo a este bosque es la idea de que se extienda la carretera panamericana a Colombia. Hay muchas razones que no tienen que ver con conservación para no tomar este paso en las próximas décadas. Pero solamente desde el punto de vista de conservación es un desastre porque casi el 40% del bosque, y esta es la área que está en un estado de salud extraordinario, donde recientemente, y como lo verán en la exhibición, hemos medido algunos de los contenidos de carbono más altos del mundo. Algunos de los árboles de bosque tropical más altos del mundo se han medido recientemente en esta zona. Quedaría separado de todo el resto del bosque si corre el corredor que pasaría por Paya hacia Palo de Letras y Río Sucio y Puente América en el lado colombiano. Entonces, por dicha, por décadas hemos logrado detener esto, evitar que se construya esa extensión de la carretera panamericana. Un día podríamos discutir de otras razones muy buenas por las que Panamá, por razones sociales y de seguridad, quizás no quiera abrir esta carretera, pero por razones de conservación solamente, atravesar la carretera sería un paso muy errado de cara a nuestra responsabilidad de dejarle a las siguientes generaciones la riqueza de especies y plantas y animales que existen hoy, no solo para los panameños, sino para los habitantes de todo el planeta. El cuello de botella Mandinga, Mamoní, Bayano y la carretera Llano-Cartí es un área que ha tenido históricamente y sigue teniendo mucha presión de invasiones de tierras, de deforestación. Es un cuello importante porque Chagres los bosques de Chagres juegan un rol de ancla muy importante en todo el corredor, pero este corredor ha sufrido deforestación. Aquí le doy crédito a la Reserva del Mamoní por haber frenado un área en donde incluso históricamente en el pasado reciente, en los 90, se habían entrado a Cunayala invasores y colonos que habían deforestado más de 1.000 hectáreas dentro de Cunayala, y desde que Mamoní está ahí es un vecino amigable que como que le cuida la espalda a esa parte del bosque y ya no ha habido más invasiones. Hay un cuello de botella entre Huargandi y Sémaco, que es el corredor de Subcurtí. También ha habido una propuesta de una carretera. Esta área hay que mirarlo con mucho cuidado. Hay riesgo de que se rompa la conectividad en ese sector. Lo que les quiero decir con esto es que tenemos que fijarnos en particular, no tanto en si perdemos 2 hectáreas aquí y 3 hectáreas allá, sino en las amenazas que afectarían la conectividad del total. Que un gran bosque se vuelva en 2 o 3 bloques medianos de bosque es un daño bastante grande. Siempre que se mantenga la conectividad bosque con bosque, se mantiene la función del bosque, de un gran bosque. Pero cuando se abren estas carreteras y desatan, ojo, esta es la parte importante, desatan procesos de deforestación, que ha sido la historia usual en Panamá, entonces tenemos la ruptura o el resquebrajamiento del gran bloque boscoso que tenemos en el este de Panamá. Ya estoy llegando al final de la charla y voy a mostrar 2 filminas que son espectaculares en mi opinión. Esta filmina cumple 10 años, esta medición, pero no es muy diferente hoy de lo que era hace 10 años afortunadamente. Sí ha habido un poquito más de deforestación, ahora voy a mostrar. En esta filmina, el rojo son buenas noticias.
El rojo representa el contenido de carbono del bosque, es la biomasa del bosque. Entre más masa, entre más grandes los árboles, entre más espeso y alto el bosque, más carbono tiene. Entonces, cuando hicieron la medición de carbono de Panamá, ustedes ven pues lo que ya sabemos, el Arco Seco, las provincias centrales, parte de la comarca Nuevo Buglé, debo señalar también, tenía una altísima deforestación. Y entonces unos bosques hacia el Atlántico y bosques hacia Bocas del Toro y el Parque Internacional Amistad, el área del pueblo Naso. Pero se ve clarito lo que estamos hablando hoy. Aquí están los llanos de volcán que no tienen casi nada de vegetación. Entonces, pero esta es el área de tierras altas que todos asocian con Chiriquí. Entonces, cuando ustedes visitan Chiriquí, visitan el área o el área de Fortuna, por ejemplo. Ustedes visitan el área que tiene todavía bosque. Y esos bosques que quedan son extraordinariamente valiosos. Pero la mayoría de Chiriquí es área principalmente agrícola, ¿no? Bien, el rojo son buenas noticias. Y miren ese rojo. Yo trabajo a nivel de toda Latinoamérica viendo esto y esa intensidad de carbono, ese vigor, esa biomasa tan elevada es extraordinaria. Quisiera la mayoría del Pacífico colombiano, los bosques del Pacífico colombiano, tener ese tamaño, esa potencial de carbono. No se compara. Es un rojo más suave y son unos volúmenes de carbono más bajos porque representa un bosque mucho más degradado del lado colombiano. Le han sacado una cantidad de madera extraordinariamente alta, históricamente una zona que produce mucha madera para la economía colombiana y entonces el bosque está mucho más intervenido. Aquí los bosques están muy poco intervenidos, están casi vírgenes en gran parte de esto. Incluso en Chagres hay grandes regiones que todavía tienen bosques virtualmente vírgenes. Los panameños no tenemos sensación de lo valioso que es esto. No tenemos sensación de lo valioso que es esto. No tenemos sensación de lo increíble que es que el bosque esté en tan buen estado de salud, que esté tan preñado de tantas y tantas especies de plantas y animales, no solo que sean muchas, sino que sean tantas que no hay en ninguna otra parte del mundo, que sea el bosque más grande que queda en uno de los hotspots de biodiversidad más grandes de la Tierra y que nuestro bosque sea el más grande de todo el hotspot. Y pregúntale a un panameño, no tenemos esa sensación del valor de lo que tenemos para el mundo, pero es excepcional. Hace 10 años se veía así y hoy en día, aquí ahora sí el verde es buenas noticias y hoy en día sí hemos perdido un poco más de área. Esto es de Global Forest Watch, lo bajé literalmente anoche, pero la definición de bosque aquí es un poco más permisiva porque acepta cualquier área que tenga al menos 75% de cobertura de árboles, pero como ven, la conectividad se mantiene. El gran bosque sigue siendo real. Seguimos teniendo este gran bosque del este de Panamá, el Gran Darién. Con esto concluyo mi charla. Ojalá que se hayan ido con la sensación de que tenemos un tesoro que no sabíamos que teníamos, que no todo es destrucción, sino que tenemos una oportunidad extraordinaria de mantener un tesoro para las siguientes generaciones, que Panamá sigue siendo este país tan especial que tiene cosas que todavía tenemos que aprender a descubrir. Con eso les doy las gracias y abro a preguntas. Si tienen preguntas, con mucho gusto contesto, o comentarios. Ricardo. No necesito micrófono. Ahí llegué tarde por el tráfico, no me di cuenta de que llegar acá a veces es una locura, sí. Una locura de la cantidad de carbono que vemos aquí y de lo que estamos reportando de que somos carbono negativo. Yo estoy tratando de ahí toda la vertiente pacífica está desconectada. Sí, bien. Bueno, muchos habrán oído la noticia de que Panamá, Surinam y Bután son los únicos 3 países carbono negativo del planeta. ¿Qué significa eso de carbono negativo? En el 2018 o 2019 Panamá hizo su medición de cómo estábamos en cuanto a carbono comparado con 10 años atrás. Cuánta vegetación había y cuánto carbono estaba, y cuánta vegetación, cuánto era nuestra huella de carbono de industrias, de la electricidad, de los vehículos quemando combustible, la huella de carbono total del país. Entonces, Panamá hizo
hizo una revisión, dijimos que éramos carbono negativo como 50 millones de toneladas y después dijimos que no, 25 millones de toneladas. Por ahí fue la revisión. O sea, que éramos menos carbono negativo, pero todavía seguíamos siendo carbono negativo. Si miran los detalles, la huella de carbono de todas las cosas que no eran vegetación subió. Pero la huella de carbono el crecimiento de la vegetación es donde decimos que somos un país carbono negativo. ¿De dónde salió esa esponja que chupó carbono de la atmósfera y la capturó en la vegetación? No fue por acá, algo por acá, pero la mayoría fue del lado de acá. ¿Qué sucedió? Se recobró mucho de la vegetación donde había potreros y áreas marginales. Crecieron rastrojos y bosques secundarios jóvenes. Son bosques muy pobres en especies porque son áreas de tierra bastante degradadas. Pero esos rastrojos se regeneraron y comenzaron a capturar carbono. Yo no comparto el criterio que se usó para contar eso como una absorción permanente, porque al haber hecho la contabilidad tú puedes decir, esos rastrojos están en la finca de Agapito Pérez, y Agapito Pérez, cuando haya una necesidad, los va a cortar de nuevo y va a volver a tirar vacas ahí. Y la enorme mayoría de la captura de carbono adicional que hizo Panamá para hacer carbono negativo está en fincas así. Entonces, ¿qué sucedió? Si se acuerdan, la expansión del canal estuvo andando desde el 2009, 2010, y en el 2014 terminó. La economía panameña estuvo chupando mano de obra del interior y de los campos hacia la ciudad. La gente que tenía fincas tenía que escoger a dónde la mano de obra que tenían iba a trabajar y dónde iban a dejar eso que se volviera monte porque ya no había suficiente gente que contratar. Pero después de que midieron el carbono, llegó la pandemia. ¿Y qué sucedió? La gente perdió su trabajo en la ciudad de Panamá y se regresaron para atrás. Entonces yo estoy así mordiéndome las uñas porque en la próxima medición vamos a descubrir que Agapito Pérez consiguió contratar 3 peones más y tumbar el rastrojo de su finca y tirar más ganado. Y entonces vamos a hacer un país carbono positivo feo porque lo que dijimos que era una absorción permanente de carbono porque se regeneraron unos rastrojos, se revirtió y se volvió una quema de rastrojos y más dióxido de carbono en la atmósfera. Esa es mi impresión de lo que está pasando, Ricardo. Lo primero es bajar la tasa de deforestación que tenemos, reducir la deforestación. Esa es todavía la fuente más importante de potenciales de emisiones de Panamá. Más allá de eso, las iniciativas que, por ejemplo, van reemplazando el transporte a base de combustible por transporte en vehículos eléctricos, ir reemplazando más y más de la red eléctrica de Panamá, que ya es bastante verde, pero puede ser más verde aún. Dejar de quemar combustibles fósiles. Una de nuestras plantas de generación más grande de electricidad nuevas es la planta de carbón que abrió la mina acá en la boca del río Caimito. Y la planta de electricidad a base de carbón de la mina no solo suple a la mina, le vende electricidad al resto del país. Eso para mí fue un retroceso, porque no deberíamos estar quemando carbón. El combustible que más dióxido de carbono bota a la atmósfera por unidad de energía que produce, no deberíamos estar creando más plantas eléctricas de carbón. Deberíamos estar pensando en solar, deberíamos estar pensando en viento, deberíamos estar pensando en pequeñas hidroeléctricas, en otras opciones que nos permitan generar electricidad sin combustibles fósiles. Entonces, hay toda una serie de medidas que podemos tomar para mejorar eso como país y como individuos. Gracias por la pregunta. Sí. Gracias. No sé qué política de protección actualmente se debe implementar de estas zonas que están siendo más que nada intervenidas por el aspecto social. Lo digo porque en aquel tiempo de Patiño yo como jefe de conservación a 26.000 hectáreas tenía 16 guatamarcas. Es la cantidad de guatamarcas que tiene el parque en 622.000 hectáreas. El Parque Nacional Darién, sí. Si tú le ves 622.000 hectáreas de 16 guatamarcas,
Sí. Si en aquel momento tomamos en consideración la política de regulación ambiental, la coordinación con las comunidades indígenas, porque quizás si en aquel momento la política de cazadores, no se daña del bosque. Así es. La condición del cazador por la comarca. Hoy día no sé cómo está el estatus en lo referente a la cantidad de personal que tiene parte en lo referente a las áreas de protección. Estuvimos trabajando en el asunto de la ganadería forestal. Y en la ganadería forestal tenemos el concepto de dirigente forestal. El dirigente forestal te marcaba un árbol porque era permiso de aprovechamiento comunitario. Pero cuando íbamos a evaluar, el intermediario te compraba el árbol por tonelada y lo pagaban a $80 un árbol y al metro que tenía un diámetro de 2,30. Pero la tonelada para el comprador estaba como $500. Sí. La política fue mejor dejar, utilízalo como un banco de programa, genera semilla y vende y mantén tu bosque ahí. Entonces, hay conceptos para la gente forestal que yo considero que cuando estos permisos se dan, si tú marcaste el árbol con un chip y lo beneficiaste al momento que se da la extracción, tienes que verificar que el árbol que marcaste sea el que extraya por algún problema que tenga de salud. Sí. En algún momento ya vamos a dar cuenta que los chips eran intercambiables. Y entonces, La tuca le intercambiaban, le pasaba, un solo chip servía para varias tucas. una de las problemáticas que hay en cuanto al concepto de fiscalización y protección es esa. Sí, bueno, sin lugar a dudas, el reto de conservación no es pequeño. Solamente, y podríamos conversar de cómo, por ejemplo, el área donde yo trabajo es reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, y un proyecto Red Más lo que busca es traerle a las comunidades recursos y alternativas que compitan con esa extracción maderera y le den otras alternativas a largo plazo en educación, en salud, en emprendimientos que le permitan a las comunidades estar mejor conservando que destruyendo, ¿no? Simplificándolo bastante. Y son proyectos a largo plazo para cuidar a largo plazo el bosque desde el año 1 hasta el año 30 y más allá. Son nuevas herramientas que aprovechan la importancia del bosque para el cambio climático y traerle algo de beneficio, un beneficio sustancial a largo plazo sostenido en el tiempo a las comunidades para que tengan la opción de no destruir y que tengan una compensación por salvar sus bosques de la deforestación. Más allá de eso, sí sigue muy bajo el conteo de guardaparques en todas las áreas protegidas de Panamá, y los retos de conservación continúan. Lo que quiero quizás que se lleven el mensaje es que no hay retos, hay muchos retos. Pero Panamá tiene una de las mejores oportunidades del mundo de vencer esos retos porque las presiones no son tan increíblemente abrumadoras. No es esa marabunta económica y de humanidad que viene a destruirlo todo que vemos en Brasil, incluso en partes de Colombia. O sea, la Amazonía colombiana tiene un frente de deforestación que viene bajando de Florencia en Caquetá, que se come un área del tamaño de cualquier provincia de Panamá año tras año, y en una zona sin ley, olvídate, es dificilísimo. En Colombia tienes que escoger dónde puedes trabajar. En Brasil también. O sea, en Panamá las presiones que hay, las hay, pero las podemos vencer. Y podemos traer un mejor futuro a esa región, conservando, pero que con las comunidades también prosperando bajo lo que ellos mismos consideran prosperidad. Bueno, última pregunta, Maribel. Dale. Uh-huh. Los paneles son, sí, definitivamente ayudan muchísimo porque desde el momento que un panel solar, gracias a la generación eléctrica de un panel solar, puedes, desde el momento que la generación eléctrica del panel solar reemplaza
el carbón de la generadora de la mina, porque ya no necesitas comprarle a la mina, sino que ya tienes la electricidad del panel solar. Ya eso es automáticamente 1 tonelada menos de carbono que se fue a la atmósfera. Es clarísimo, automáticamente estás reemplazando generación por combustibles fósiles por generación sostenible solar. Bocas. Ok, nosotros pensamos en Bocas y pensamos en este archipiélago que maravillosamente se ha logrado mantener razonablemente boscoso. Ven los puntos rojos en las islas. Hay una gran cantidad de agricultura en el área de Changuinola y hay generación de cacao. Hay un cacao de muy alta calidad que viene de esta zona de por aquí. Este bloque rojo que está aquí en Bocas es parte del segundo bloque más importante de bosque que tiene Panamá, que es el bloque de la Amistad. La Reserva Internacional La Amistad, o el Parque Internacional La Amistad, es el corazón de una reserva de la biosfera que se llama la Reserva de la Biosfera de la Amistad, que UNESCO reconoció hace décadas y que representa un área salvaje que va entre Panamá y Costa Rica. Para los ticos, el lado de acá, que tienen como 400.000 o 500.000 hectáreas y del lado panameño hay 200.000 o 300.000, es su gran bosque. Ahora es la cuarta parte de nuestro gran bosque. Pero es su gran bosque, el gran bosque que de verdad tienen, que es primario, que tiene una concentración de plantas y animales increíbles, y del lado de nosotros también. Las tierras altas de Panamá y de Costa Rica, piensa que desde San José hasta Santiago, Cerro Santiago, la cordillera de Talamanca, no era, voy a echar para atrás, y esto para contestar la pregunta un poco de manera larga. Lucas, paciencia. Ay, que esta filmina es una de las primeras. Esta. Antes de que surgiera el Istmo de Panamá, estaba el gran continente norteamericano, el gran continente suramericano, y desde el norte de Nicaragua había agua a través de lo que es el lago de Nicaragua, el lago Managua, toda esta depresión del río San Juan, y había agua por aquí y agua por varios canales que habían. Las montañas eran islas que estuvieron aisladas de los continentes por mucho tiempo, Cerro Olla, las montañas de Chagres, Tacarcuna, Pirre, la serranía de San Blas, todas eran montañas aisladas. Pero este bloque montañoso entre Costa Rica y Panamá, Talamanca, Tabasara, como lo quieras llamar, era una gran isla. Imagínate, la gran isla de Hawái era como 40 veces la gran isla de Hawái, imagínate, porque era muy, muy, muy grande y era muy, muy, muy alta y era de más de 4.000 metros. Sí, allí. Y entonces, bueno, la isla esta estuvo evolucionando por su cuenta. O sea, imagínense esta isla en medio de los mares, lo suficientemente cerca para los continentes para que le llegara de vez en cuando alguna especie, pero lo suficientemente lejos de los continentes para que esa especie se convirtiera en algo completamente nuevo y evolucionara por su cuenta. La gran isla entre Costa Rica y Panamá fue acumulando especies propias y que no existían en ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, hoy siguen estando allí. Por ejemplo, los que han estado en Chiriquí han visto el mono ardilla de Chiriquí, ese mono ardilla con la cola larga. Hay un hostal en Punta Burica donde es famoso el mono loco o algo así. Es una especie de mono ardilla que solo ocurre en el Pacífico de Costa Rica y de Panamá y no existe en ninguna otra parte del mundo. Hay más de 52 especies de aves que solo ocurren en este bloque montañoso y no ocurren en ninguna otra parte del mundo. Entonces, este es como nuestro otro pie con Centroamérica, pero también una colección muy especial de plantas y animales, orquídeas, etcétera, que solo compartimos con Costa Rica y no van más allá, porque evolucionaron por su cuenta mientras los océanos estaban alrededor. En esta isla seguía un laboratorio de evolución fantástico que nunca terminó hasta que se conectó el puente, y aún así, porque está aislado, porque tiene climas muy especiales, etcétera, sigue apareciendo nuevas especies de plantas y animales allí, como las siguen apareciendo en el Darién panameño hoy. Solo en los últimos 2 meses declararon 2 nuevas especies, o 3 meses declararon 2 nuevas especies de ranas del Darién, del área o del este de Panamá. O sea, seguimos encontrando especies en estos lugares. Ese bloque que me preguntaste, Maribel, es la parte más
sana y aislada, casi no vive gente allí de esos bosques. Son altas montañas en Bocas del Toro, en la zona donde viven los indígenas Naso, y arriba de ellos, pues en las cabeceras de las aguas. Y son montañas de 2.500, 3.000 metros despobladas. Es maravilloso. Bueno, una vez más les doy las gracias. Van a ser las 4. Y los invito a que visiten nuestra exhibición temporal sobre los bosques del este de Panamá, que está abierta aquí del otro lado del atrio. Esta es una exhibición temporal por 6 meses. Inauguró la semana pasada. Y 2, que el jardín botánico se mantiene abierto hasta las 5 y es gratis también. Pueden visitar ambas cosas, no hay cobro alguno. Ojalá las aprovechen. Muchas gracias por venir.